Bienvenidos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, desde luego agradeciéndole las facilidades que nos brinda al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para transmitir estos programas desde el lugar donde se hace la justicia. Estamos aquí en Avenida Juárez con la maestra Franco Corral. Ella es la jueza novena familiar y pues vamos a hablar de un tema muy interesante que es deudores alimentarios. Ella nació un 23 de enero en Durango. Estudió y egresó de la Universidad Juárez del estado de Durango de 2006 a 2010. En el 2010 al 2011 se vino en intercambio a la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional. Ingresa al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en 2012. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: secretaria proyectista de primera instancia, juzgado 75º civil, secretaria de acuerdos, juzgado noveno familiar. Experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México: Instituto Duranguense de Educación para Adultos, despacho jurídico Cervantes. Y bueno, pues ya se vino acá y tenemos la dicha de que esté como jueza familiar. Y bueno, pues, ¿cómo está? Bueno, gracias por recibirnos. Muy buenos días a todos por estar aquí, ¿no? Siempre serán bienvenidos, me da mucho gusto poder platicar y estar con ustedes en estos momentos para compartir un tema tan importante como el día de hoy. Muchas gracias. Sí, es de verdad preocupante para las personas que entran a como deudores diversos, ¿no? Sí. Alimentarios. ¿Por qué estudió leyes? Cuéntenos. Pues todo esto se originó por muchas situaciones de índole personal, tanto familiar como también de superación. Y sobre todo la satisfacción que de cierta manera genera el poder ayudar y contribuir un poco en el bienestar de la sociedad. Y lo han logrado. Gracias. Hasta ahorita hemos tratado de hacer lo posible. Muy bien. Bueno, platíquenos, ¿qué es la pensión alimentaria? La pensión alimenticia es la que requiere las personas. En este caso nosotros vemos lo de los niños, las mujeres, los adultos mayores, las personas mayores, que son necesarias para satisfacer sus necesidades, como puede ser los alimentos, la educación, el medicamento, y el esparcimiento, y en personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues el tratamiento que requieren para ello. ¿Cómo se demandan estas pensiones? Anteriormente, las personas, a raíz de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a partir del 1 de diciembre del año 2024, ya lo tienen que realizar directamente en las UGAs y con los jueces que conocen precisamente de esos rubros. Pero anteriormente era en relación a través de una comparecencia, acudían las señoras con la credencial del elector, con los atestados de nacimiento de sus hijos, y ya se presentaban ante un juez, le levantábamos la comparecencia, veíamos si era procedente o no era procedente, y para el caso de ser procedente ya determinábamos una pensión alimenticia y girábamos el oficio para realizar el descuento correspondiente y la cédula de notificación respectiva para notificar al deudor alimentario. Maestra María Josefa del Carmen, ¿quién o quiénes tienen derecho a pensión alimenticia? Pues en este caso el derecho alimentario es recíproco. Los hijos pueden pedirle pensión alimenticia a los padres a los hijos, los adoptantes al adoptado, viceversa. Es una cuestión ya de reciprocidad. Y cuando de cierta manera en algunos casos pueden hasta reclamar a los ascendientes. Maestra María Josefa del Carmen Franco, disculpe, ¿quién es un deudor alimentario? Es aquella persona
que conforme a la ley está obligada a cubrir una pensión alimenticia que cubra todos los rubros necesarios para la satisfacción de las necesidades precisamente de los acreedores alimentarios. En los juzgados familiares vemos por lo general y más de un 80% que los acreedores alimentarios son los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es un deudor alimenticio? Es aquella persona que tiene esa obligación que comentábamos, pero que evidentemente tiene que cumplir con esos rubros y satisfacerlos. ¿Por qué? Porque los alimentos son de orden público, de consumo inmediato, de inaplazable su cumplimiento. Y más aún cuando de ellos depende la subsistencia de esos acreedores alimentarios. Maestra María Josefa, disculpe, ¿qué repercusiones tiene ser un deudor alimentario? Un deudor alimentario tiene las repercusiones a las que hace referencia son pues del índole moral. ¿Por qué? Porque no cumple con esa obligación que él tenía desde el momento en que en pleno uso del libre desarrollo de la personalidad, de su libre desarrollo de la personalidad, estuvo de acuerdo o tuvo la intención de procrear hijos. Sin embargo, en una cuestión legal, vamos encaminados a que las consecuencias son que ante una autoridad jurisdiccional, él tiene que cubrir esa pensión alimenticia. Y si no se cubre la pensión alimenticia, se ordenará el embargo de bienes suficientes para garantizar el monto de lo adeudado. Y esto puede materializarse a través de lo que viene siendo, a través de un embargo de los bienes que se haga directamente, o bien del embargo correspondiente de las cuentas bancarias del deudor alimentario. ¿Cuándo adquiere una persona esa condición? De deudor alimentario lo obtiene desde el momento en que deja de cubrir ese rubro para la satisfacción de las necesidades básicas de la persona, como en los casos en los que los padres no cubren con esa, no solamente los padres, también tenemos bastantes situaciones en las que son las mujeres no cubren esos rubros y esos alimentos evidentemente impactan en la satisfacción de las necesidades. Maestra, ¿hay deudores alimentarios? Sí hay deudoras, por lo menos sí en una menor medida, pero sí existen deudoras alimentarias. O bien hay que tomar en cuenta que deudor alimentario no solamente es aquel que no cumple todo lo que tiene que cumplir o lo rubro, sino aquel que lo cumple en parte. Porque si bien se determina una pensión alimenticia, suponiendo en 3,300 pesos y solo cubre 500 pesos o 1,000, no se exenta de ese carácter. Porque evidentemente a partir de las reformas del mes de junio del año pasado, la pensión alimenticia no puede ser inferior a una UMA mensual, que oscila aproximadamente en 3,300, 3,400 mensuales. ¿Y por qué viene esta reforma? Porque anteriormente los deudores alimentarios venían, les determinamos una pensión, por ejemplo, del 20%, y venían y decían, es que yo te deposito, te presento un billete por 500 pesos porque eso constituye el 20%. Pero a partir de las reformas, eso ya no puede ser inferior a los 3,300 pesos cuando no se conoce la capacidad económica precisamente del deudor alimentario. Cuando se tiene una empresa o trabaja para una persona moral, para otro tipo de dependencia, pues se puede conocer con exactitud los ingresos ordinarios y extraordinarios de los cuales obtiene. Pero a partir de esa reforma, pues ha sido muy benéfica para muchas personas, dado que, como les comentaba, había personas que iban deudores alimentarios o padres o madres, pensiones alimenticias por 100 pesos en un billete de depósito, cuando evidentemente eso no cumple con la finalidad de los alimentos, que es satisfacer precisamente las necesidades de los acreedores alimentarios. ¿Y si ese deudor alimentario es una persona de sueldo mínimo? La situación aquí es, en relación a lo que yo les comentaba, de los 3,300 va encaminado para las personas que no podemos justificar o acreditar sus ingresos. Sin embargo, es evidente que los niños, niñas y adolescentes tienen un interés superior sobre las demás personas, porque muchas personas, como hay casos, se han declarado en insolvencia. ¿Con qué finalidad? No cumplir con esa obligación alimentaria.
Y en estos tiempos es complicado porque hay grandes empleos que no se puede cuantificar o no se puede conocer plenamente sus ingresos. Como les comentaba, las personas que trabajan para una empresa tenemos deslindado, o sea, tenemos desglosado las prestaciones ordinarias más las prestaciones extraordinarias, y en cambio para las personas que no tienen esa situación es complicado comprobarles sus ingresos. Sin embargo, hay varias personas que tienen gran núcleo de la sociedad, tenemos que rendir nuestra declaración anual ante el SAT, y eso es un gran factor que nosotros como autoridades tomamos. No solamente eso, sino las cuentas bancarias, lo relativo a los inmuebles que tengan, porque evidentemente pueden venir a decir no tengo trabajo, entonces ¿cómo satisfaces tus necesidades? O sea, si no tienes trabajo, ¿cómo lo haces? Sin embargo, teniendo el parámetro que nos da de acuerdo a las reformas, ya no decretamos una pensión inferior a ese importe, sin que debemos dejar de tomar en cuenta que la canasta básica alimentaria y la no alimentaria aproximadamente está en 4,300 pesos. Y esa canasta básica, ¿qué significa? Es lo mínimo indispensable que una persona requiere para sobrevivir o para su subsistencia. Y hay muchas ocasiones en las que los juicios, los justiciables dicen, es que yo no voy a dar pensión porque no me permiten las visitas. Hay que tener en claro que hay un interés superior en este caso, que son los alimentos. Las visitas también son importantes, pero de los alimentos depende la subsistencia del acreedor alimentario. Subsistencia, o sea, su subsistencia de vida. Y evidentemente, ante el incumplimiento del régimen de visitas y convivencias, pues existen otras consecuencias jurídicas previstas por la ley para tales efectos y tales supuestos. ¿Qué pena corresponde a un deudor alimentario? Anteriormente podríamos imponerles una multa, como lo establece los artículos del Código Procesal Civil, en relación a una multa, a la segunda, un arresto, pero la finalidad de cumplir con los alimentos no se ve colmada, porque evidentemente al vez de beneficiar podría perjudicar esta situación al dejar sin capital al deudor alimentario por cubrir la multa. Primero, lo que sería el apercibimiento sería el embargo. ¿Por qué? Porque ya sería una cuestión de que el acreedor alimentario satisfacería sus necesidades. Si le embargas la cuenta bancaria por el importe o por el porcentaje, con eso cubrirías o garantizarías que se cumpliera con ese objetivo último de los alimentos, que es satisfacer las necesidades básicas. Una multa no sería el medio de apremio idóneo para tal efecto. ¿Cómo se puede acreditar que alguien es deudor alimentario, que debe de cumplir con esto? Evidentemente, desde que llegamos con una autoridad, decretan una pensión alimenticia, un porcentaje. Viene el acreedor alimentario, ya sea porque sea mayor de edad o en representación, o su madre en su representación o padre, se hace la cuantificación y se le requiere, oye, paga. Si evidentemente no paga, no acredita que está al corriente, pues tiene una deuda, porque él es el que está obligado a acreditar precisamente que está al corriente de esa obligación, no el acreedor alimentario en sentido negativo de que no le ha cubierto. No, si él está diciendo no me ha cubierto, el deudor alimentario es el que tiene la carga de la prueba para acreditar que está al corriente, que sí ya cubrió en ese aspecto, pero no el acreedor alimentario, sería el deudor alimentario el que tiene que acreditar. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento para que una persona pueda inscribirse en el buró de deudor alimentario? Tenemos que tener una condena, en este caso una determinación que determine cierta pensión alimenticia, ya sea en canasta básica, en salario, o tomando en cuenta la UMA, o en un porcentaje. En este caso tiene que ser una cantidad líquida, una cantidad determinada. Cuando se cuenta con una cantidad determinada y queda plenamente acreditado que el deudor alimentario no está al corriente, esto puede ser objeto de que se inscriba tanto en el registro civil o bien ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que lleva el registro de los deudores alimentarios. Maestra María Josefa, ¿quién ordena su inscripción en el registro? Las autoridades jurisdiccionales. Las autoridades jurisdiccionales, porque previamente
competición de la persona acreedora alimentaria o de su progenitora, porque tiene que tener plenamente acreditado y la certeza de que existe esa deuda. Se tiene un monto, cuántos meses debe, ante qué autoridad, qué expediente, o sea, la CUR, el RFC del deudor alimentario, porque todos esos son datos muy requeridos e indispensables para que se haga la anotación correspondiente, con el único objeto de evitar un homónimo, porque hay muchas personas que se llaman igual. Exacto. Entonces necesitamos el RFC, la CUR, para que podamos realizar esa inscripción. Así es. Y ahora está muy delicado, ¿no? Porque en muchos lados, si está inscrito como deudor alimentario, no tiene derecho a algunas cosas. Así es. Pues para empezar, de acuerdo a lo que establece el 135 de la Ley General de los Derechos de la Niña, Niñas y Adolescentes, no podrían tramitar lo relativo a sus licencias, tendrían algunas limitaciones en relación al pasaporte, inclusive a la salida del país, o para ostentar algún cargo, ya sea de juez o de magistrado. Sí limitaría bastante esa situación. De hecho, yo traje les quiero enseñar cómo es un certificado de no inscripción. Por favor. Un certificado de no inscripción alimentario. Lo pueden tramitar directamente ante la página del DIF. ¿Sí? ¿Cómo se consulta el registro de deudores alimentarios, maestra? En la página oficial. Ingresan la CUR o el RFC, el nombre y todos los datos, y ahí va a expedirles si tiene el certificado de no inscripción, y si está inscrito, pues tiene que señalar lo contrario, de que sí tiene una inscripción. Y por ejemplo, en este caso lo consulté el día de ayer para que ustedes pudieran ver recientemente cómo está esta situación. Y aquí dice Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esto lo tramita directamente el DIF nacional. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, así es. Maestra María Josefa del Carmen, le vamos a suplicar un momento, vamos a cabina central de Audiorama 1530 y 1590 y regresamos a seguir platicando con usted. Claro. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos, amigos. Ya regresamos. La voz judicial. Continuamos con la voz judicial. Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí con la maestra María Josefa del Carmen Franco Corral, jueza novena familiar, y estamos hablando de deudores alimentarios. Gracias, maestra, por recibirnos aquí, en donde se hace la justicia, en Avenida Juárez, donde están los juzgados familiares. Y bueno, ahorita en el corte nos estaba platicando cosas muy interesantes acerca de cómo se registra, cómo se consulta un deudor alimentario, y muchas veces las mamás, por ignorancia, no logran que se registre el deudor alimentario, ¿verdad? Platíquenos esto. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos, en gran parte, no en la mayoría, en gran parte cuando venían las personas, en este caso las mamás, a solicitar las pensiones alimenticias, en gran número solamente venían, se les daba el oficio del descuento y ya no regresaban. Ya sabíamos que había un adeudo porque venía el hijo que adquirió la mayoría de edad, y evidentemente en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Código Civil, dispone libremente de sus bienes y de su persona, y es cuando teníamos conocimiento de esa situación. Sin embargo, tienen herramientas y tienen estos portales de gran relevancia, tanto en el registro civil a nivel local como el registro nacional de deudores alimentarios, que está bajo desarrollo o implementación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Por qué? Porque el registro civil de la Ciudad de México solamente es una cuestión a nivel local, y en relación al que está bajo implementación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es a nivel nacional. Y en ocasiones no se realiza, pero tenemos que ser mesurados en esa parte también,
porque evidentemente tiene que existir un requerimiento, ver la posición del deudor alimentario y la negativa a cumplir con los mandatos judiciales para que podamos implementar o hacer la inscripción respectiva en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o en el Registro Civil. ¿Y eso cómo se materializa? Desde el momento en que le requieres para que cumpla que se encuentra al corriente en el pago de los alimentos y no lo hace. Sin embargo, los acreedores alimentarios evidentemente no solicitan esa petición o no solicitan esa inscripción, ese registro y no se ha inscrito y no tiene las consecuencias que a partir de la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias trae, como lo relativo a las licencias, para cargos de elección popular, para magistrado, para juez, para adquirir una propiedad inclusive, y hasta cuando pretendes contraer matrimonio, porque ahí se le indica cuál es la situación del deudor alimentario a la persona que va a contraer matrimonio con el deudor alimentario, porque también es injusto que el juez le limitara ese derecho a contraer matrimonio. Sin embargo, al hacérselo de su conocimiento ya no podría decir que no tenía, que lo desconocía. Maestra Franco Corral, dígame, ¿y cómo se puede salir de ese registro de deudor alimentario? Al igual que se hace la inscripción, ante el juez tiene que acreditar que ya se encuentra cubierto y que no existe un adeudo para que se ordene la cancelación o se ordene que la cancelación a efecto de que ya no esté inscrito en ese registro, tanto en el registro civil a nivel Ciudad de México como en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a nivel nacional. Pero la única manera es cumpliendo y pagando el adeudo con base al cual fue realizada esa inscripción. Y tiene que venir aquí a los juzgados para que ustedes soliciten el que salga del... Sí, porque tiene que acreditar ante nosotros que ya cubrió, que no tiene un adeudo, porque es totalmente necesario y no hay otra forma de realizarlo si ante la autoridad jurisdiccional que se ordenó la inscripción respectiva no se acredita que ya no existe ese adeudo. Aunque siga con la obligación de seguir pagando. Ajá, es que son dos cosas diferentes. La obligación la va a tener que seguir dando hasta que el acreedor alimentario tenga derecho a esa pensión alimenticia. En cambio, la inscripción va encaminada al incumplimiento constante del deudor alimentario a cumplir con esa obligación alimentaria, que es una orden o en virtud de una determinación judicial. Y esto también se da para los hijos de adultos mayores. Sí, todos los que puedan tener carácter de deudor alimentario son pueden ser objeto de inscripción en los registros. Es muy frecuente que vengan para acreditar adeudos de adultos mayores a sus hijos. Casi no. Las personas mayores casi no acuden a solicitar alimentos a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que vienen solamente a solicitar alimentos de un hijo, pero tienen otros 3. Sin embargo, esto es una obligación que tienen todos en relación al padre. Y el padre, como el padre o la madre, la adulta, que no quiere que se les demande, pues solamente viene con una persona. Y cuando le decimos que tenemos que mandar llamar a todos, ya no es su intención seguir con el procedimiento. Pero es importante porque todos los hijos están obligados y tienen las mismas obligaciones frente a su padre, su madre, y en la misma proporción que los demás. Y si no lo cumplen, pues pueden ser objetos de inscripción en los registros respectivos que les acabo de comentar, tanto en el registro civil como en el registro nacional de obligaciones alimentarias. Pues sí, muchas veces yo creo que no vienen porque desconocen que pueden acudir a reclamar, ¿no? Y además, sobre todo, creo que el tribunal ha sido muy amigable y ha implementado grandes posibilidades para que las personas mayores puedan acceder a la justicia, como está el protocolo para la atención de personas mayores. En este caso nos especifican y nos dicen los derechos que ellos tienen, cómo los podemos tratar. Necesitan tener un tipo de trato diferenciado a los demás desde el momento en que algunas personas no se pueden permanecer paradas mucho tiempo
o en ocasiones vienen solas, porque no siempre vienen acompañados, a pesar de que vienen en el metro, todo lo que tienen que hacer para poder acceder al edificio, ya sea elevadores, hacen lo de las escaleras, y tenemos que buscar la manera de poderlos apoyar. Por ejemplo, que se encuentren identificadas con una persona del juzgado, que esa persona sea quien los atienda. Por ejemplo, cuando vienen las personas mayores a solicitar un billete, mi asistente, por ejemplo, ella habla con ellos, tenemos un control de los teléfonos, sus direcciones. ¿Para qué? Para que si vemos que no viene, no asiste o no viene porque no saben si hay pensión alimenticia, pues nosotros podamos tener un medio de comunicación. No estamos obligados a estarles llamando y decirles esa parte. Pero, por ejemplo, si necesitamos un teléfono, porque hemos tenido ocasiones en que las personas adultas sufren un percance, o se caen, o se desmayan, o pasan algunas situaciones y necesitamos tener un medio de contacto. Evidentemente no en todos los casos se requiere, pero las personas adultas, hemos tenido personas que acuden por billete de 80 años y solas. Entonces tenemos que buscar la manera de protegerlos y de cuidar en ese aspecto. Y además porque vienen muchas personas a pedir alimentos y dar un billete es algo complicado, porque no solamente es lo obtengo de la caja fuerte, fírmame y te lo entrego, ¿no? Implica un gran procedimiento porque hay que hacer una comparecencia, porque estamos hablando de valores, tanto en el sistema físico y sobre todo preparar la remisión que se hace de ese billete de depósito para ser entregado, que es en su caso el endoso. Y el billete de depósito, ya que lo tienen, ¿qué hacen con él? ¿Se hace bueno en un banco? Sí, ellos, antes estaba el Bansefi, ahorita está el Banco del Bienestar también, y ahí pueden ir a cambiar su billete. En el caso de hijos, de niños, que el papá no lo reconoció, ¿también se le puede demandar al papá? Es que previamente, si no están reconocidos, tienen que iniciar un juicio ante la autoridad competente, que no somos nosotros, de reconocimiento de paternidad. ¿Por qué? Porque evidentemente no tenemos un atestado de nacimiento que diga que él es el hijo. El atestado de nacimiento, donde viene quiénes son los padres, es el documento base de la acción para que una autoridad jurisdiccional pueda exigir el cumplimiento de obligaciones alimentarias. Pero es un trámite que pueden realizar también en el tribunal y va encaminado precisamente al reconocimiento de la paternidad del padre. O sea que son dos juicios los que hay que hacer. Así es. Sí, porque son dos cosas independientes. El registro, lo relativo al reconocimiento va encaminado precisamente a que se reconozca esa afiliación. Y en cambio nosotros es cuando ya está reconocida esa afiliación y evidentemente de eso mismo nace el derecho y la obligación alimentaria, derecho del acreedor y deudor y obligación del deudor alimentario. Hay casos muy difíciles, ¿no? Porque a veces el papá está casado y no quiere que sepa la esposa, pero sí está cumpliendo, pero llega un momento en que no cumple. ¿Cómo se puede exigir? Precisamente si lo que quiere es que su esposa no se entere, pues él lo va a ocultar. Sin embargo, el acreedor alimentario, por conducto de la madre, pues puede ejercer ese derecho a través del reconocimiento, porque sin reconocimiento de esa paternidad es muy complicado y más bien nulo que pueda obtener que se haga exigible el derecho alimentario, porque se requiere. Es como si cualquier persona diría, es que sutanito es mi papá, sí, y el juez le determina pensión. Estaríamos en una cuestión que jurídicamente y legalmente no es válido, porque precisamente se requiere que se acredite esa situación. Lo vemos con muchos artistas, ¿no? Que ya que fallecen, aparecen hijos que quién sabe si eran o no eran. Sí, y créanme que sí hay situaciones complicadas. Nosotros tuvimos una situación complicada porque en un caso en particular, porque el señor sí tuvo hijos y estaba casado, como usted lo señala, pero tuvo una hija con otra persona, hija que no reconoció, y el señor fallece. Entonces, si el señor fallece, ¿cómo íbamos a obtener la prueba de ADN? Entonces un juez y con todo el trámite que realizan, se ordena obtener ese material genético precisamente de la familia.
y es cuando se ordena y se puede corroborar que sí es su hija del autor de la sucesión. Y evidentemente eso implicó que en su momento se le reconociera como heredera de la sucesión del padre. Pero la obligación alimentaria sí tenía que la tenía que estar proporcionando, y una autoridad jurisdiccional ordenó que precisamente cumpliera con esa obligación. Ya no estaba en vida, pero tenía la albacea que podría cumplirlo. Y ustedes lograron que tuviera que cumplir, obligara a que cumpliera. ¿Qué cree que ese expediente en relación, ya habían exhibido el dinero del adeudo, ya lo habían cuantificado? Se le entregó a la hija, pero ya no volvió. Ya era adulta mayor, ya era una persona adulta, ya era mayor, ya tenía como 25 años, 26, ya no volvió en esa parte. Ya no regresó. Pero bueno, de todos modos para ustedes debe ser satisfactorio el resolver esos asuntos, ¿no? Y que la gente no quede desprotegida. Quisiéramos sobre todo ayudarlos a todos y de la manera en la que ellos la necesitan, pero no podemos dejar de perder de vista que nosotros como autoridades no podemos ser juez y parte, porque evidentemente necesitamos que los acreedores alimentarios estén asistidos por un perito en la materia, por un abogado, alguien que los asista y que los represente durante la secuela procesal. Nosotros protegemos el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, de las personas mayores y de gran núcleo de la sociedad, pero es necesario que ellos también estén representados. Y a veces eso genera molestia porque no quieren acudir con el abogado o no quieren tener abogado, y nosotros, a pesar de que les giramos el oficio, como son trámites que no es fácil, también estoy consciente, el abogado no va a estar disponible para ti en el momento en el que tú llegues, porque hay citas. Sin embargo, es un trámite muy necesario para que estén debidamente asistidos por peritos en la materia que los representen, desde la presentación de la demanda, ofrecimiento de pruebas, desahogo de las mismas, los alegatos, para garantizar así un buen proceso cumpliendo con las reglas del procedimiento. Y hay que pagarle honorarios al perito. Los peritos en la materia, me refiero a los abogados. Y por ejemplo están los defensores de oficio, de la defensoría o bien del DIF. También les pueden apoyar con abogados que los asistan durante la secuela procesal. Sí, porque pues se supone que están mal económicamente, ¿no? Así es. ¿De dónde van a sacar para pagar? Y tienen que venir a citas, porque les dan citas, porque un defensor de oficio, o sea, yo nunca he trabajado con ellos, pero lo veo, porque tienen bastante tiempo y dan citas a las personas, y no son para mañana o pasado, puede ser una semana, inclusive meses, no sé cómo funciona esa situación, pero no es algo inmediato. Qué bueno que toca ese punto. Un juicio de este tipo, ¿cuánto tiempo se puede llevar? Ningún asunto es igual, cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, hay padres que pueden venir a pedir alimentos de sus hijos, y sus hijos, bueno, uno trabaja a lo mejor para una empresa, otro trabaja para algún ente gubernamental, y es fácil hacerles el descuento y hacerlos efectivo. En cambio, si otro por ejemplo, vende quesadillas en la esquina, o bien es albañil, o es chalán del albañil, es muy complicada esa situación también poderlo acreditar, porque no hay un parámetro y ningún asunto es igual, y eso también va dependiendo de la constancia que se dé a los expedientes, el seguimiento, porque nosotros giramos oficios para conocer la capacidad, por ejemplo, al ISSSTE, al IMSS, para tener más o menos un parámetro de cuánto obtienen el dinero. Les ponemos a disposición el oficio y de ellos depende poderlo diligenciar, porque ellos lo tendrían que llevar, diligenciarlo y presentarlo ante la autoridad para que nos rinda el informe respectivo. En algunos casos, la mayoría los hacemos nosotros, el comisario, o a través del actuario cuando se niegan. Por ejemplo, batallábamos mucho con Uber, que no nos quería brindar los informes. Hay unas empresas que no nos permiten ese tipo de facilidades, o bien no reciben el oficio y ellos van y no se los quieren recibir, y tenemos que instruir al actuario para que acuda, y cuando acude ya certifica que le negaron, que no lo quisieron recibir, y eso tiene fe pública,
dado que está realizándolo directamente por un fedatario. Gracias, maestra María Josefa del Carmen Franco. Le vamos a suplicar un momento, vamos a ir a cabina central y regresamos. Esta es La Voz Judicial, programa que llega gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Regresamos, amigos. Gracias. Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos aquí al Poder Judicial en el programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Todo lo que estamos platicando mañana lo pueden ver en estas revistas y desde luego muchas gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez que nos permite estar aquí platicando con la maestra María Josefa del Carmen Franco Corral, jueza novena familiar, aquí en el Tribunal de Justicia en Avenida Juárez, y viendo cuánta gente viene a solicitar y todos son atendidos por usted, maestra. Muchas gracias, muy amable. Lino, ¿quería comentar algo? Pues sí, preguntarle sobre todo lo de el papel que juegan las trabajadoras sociales, el IFE, en todo este proceso para los estudios socioeconómicos de los deudores alimenticios. Sobre todo, el estudio socioeconómico que se realiza tiene una finalidad, es conocer plenamente los ingresos y egresos, tanto del deudor como del acreedor, porque tratándose de alimentos, tenemos que tener claro la existencia del binomio capacidad-necesidad, capacidad del deudor alimentario y necesidad del acreedor alimentario. Y las personas que realizan los estudios socioeconómicos son personas especialistas, personas que tienen los conocimientos necesarios para tal efecto. No cualquier persona puede realizar un estudio socioeconómico, porque se toman en cuenta muchos rubros, tanto el educativo como lo laboral, como el de la vivienda, cómo viven. Hay muchos aspectos que de gran importancia y que se toman precisamente en los estudios socioeconómicos. Y el papel que ellas juegan es importante en la labor jurisdiccional. Y hay criterios de nuestros máximos tribunales, porque hay ocasiones en que el deudor alimentario tiene más acreedores. Por ejemplo, las personas que han tenido 2 matrimonios y entonces ya tenían un deudor alimentario previo y se suma otro más. Y evidentemente se tiene que prorratear esa situación porque tienen los dos que recibir los mismos satisfactores. O bien hay ocasiones en que pues un bebé no son sus mismas necesidades que una persona de 16 años que va a la universidad. Todo eso va a ir cambiando porque recordemos que en materia familiar no hay cosa juzgada. Todo va a ir sufriendo una modificación de acuerdo al cambio de circunstancias que se susciten en esa situación. Porque a lo mejor cuando cumpla 18, el deudor alimentario tiene la obligación de seguir dando alimentos porque tiene que cubrir el rubro de la educación y él tiene que acreditar que sigue inscrito en una escuela, que acude a la misma, porque no solamente por la edad tiene de 18 años, o sea, tiene garantizado, tiene el derecho de recibirlo si él por su parte no justifica que va al corriente en sus estudios, que sigue inscrito, que le pone empeño para poder obtener una profesión, porque en gran parte de la sociedad a los 18 años ya no estudian. Ya no estudian porque desde el momento en que obtienen una fuente laboral y obtienen ingresos propios, creen que con eso ya es suficiente. Sin embargo, a estas alturas es necesario que todas las personas se preparen. Y más cuando tienen tanto apoyo actualmente, con las becas. Todos estos son juicios orales, ¿verdad? Los que se realizan en este proceso, o es otro tipo de procedimiento. ¿En los de alimentos? Ajá, en los deudores. A raíz de lo de los deudores alimentarios, por ejemplo, nosotros en los de proceso escrito, que a partir del 1 de diciembre del 2024 no vemos lo relativo a las controversias del orden familiar,
que es en las que se ventila lo concerniente a los alimentos, eso ya se tiene que realizar ante las UGAs o ante los jueces que precisamente están en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero aclaro, recordemos que a raíz de esta implementación existimos juzgados del proceso escrito que recibimos expedientes de otro juzgado que se extinguió. Entonces las cargas fueron incrementando y evidentemente, dado que sí conocíamos de las controversias, todavía seguimos viendo de controversias, de todo lo relacionado a los alimentos, de los incidentes de cumplimiento de pensión alimenticia, de los incidentes de actualización de pensión alimenticia. Todavía seguimos muy familiarizados desde el momento en que seguimos tratando ese tipo de asuntos aquí. No los recientes, pero sí los que ya teníamos. Tengo una duda. ¿Las unidades de gestión cómo participan en este tipo de casos tan específicos? Cada una tiene una finalidad para la que fue implementada de acuerdo a los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Recordemos que tienen que iniciar las creadores alimentarios o las madres que vienen a pedir alimentos, tienen que sacar su firma judicial con los datos que están plenamente especificados en las páginas oficiales del Poder Judicial y que le han hecho bastante publicidad al respecto. Y hasta donde tengo entendido acuden a las UGAs para realizar el trámite correspondiente. Más a fondo no le podría decir porque no es algo que nosotros vemos. Pero es fundamental contar que las madres saquen su firma electrónica. Sí, porque ahorita es algo muy importante. Además, el tribunal ha pretendido hacer todo más fácil, digitalizando, electrónico. Pueden ver su expediente a través en su casa. Pueden analizar muchas cosas en su casa, desde la comodidad de su casa sin tener que trasladarse, usar el transporte, pero ese tipo de trámites para las firmas sí se requieren, dado que se está buscando cero papel. Claro. Y todo oral. Pues de verdad que es importante, interesante el poder saber cómo gestionar una pensión alimenticia y que ustedes están aquí de puertas abiertas para que las personas que tienen esta carencia puedan venir. ¿Cuál es el primer paso que tienen que dar para venir a reclamar una pensión alimentaria? Actualmente, como les comentaba al principio, sí tienen que obtener su firma judicial, acudir, traer los documentos necesarios y acudir con ellos a las UGAs que se encuentran en la parte superior del edificio, que del piso 16, no tengo mucha certeza de ese aspecto, pero en el piso 16, y ahí pueden ir a solicitarlos y pedir informes y ahí se les va a dar todo el trámite y el apoyo respectivo para tal efecto, porque recordemos que a partir de la implementación del Código Nacional, lo relativo a los alimentos se ven precisamente por los juzgados que fueron destinados para dicha implementación. Entonces, que vengan aquí al piso 10. Obtengan su firma judicial y puedan acudir a realizar el trámite respectivo en la UGA, en la etapa postulatoria, para que puedan realizar ese trámite. La firma judicial es ¿cómo se tramita? El tribunal les da tiene un área específica aquí en el edificio, en donde pueden acudir con su CUR, su RFC, una USB, su identificación. Y hasta donde tengo entendido es un trámite muy, muy fácil, precisamente pensado y encaminado a facilitarles a los justiciables el acceso a la justicia. Y ahora que se extinguieron varios juzgados, ¿a ustedes les pasaron los que son de pensión alimentaria nada más? No, nos pasaron, tuvimos y recibimos de un juzgado que, al igual que nosotros, conocíamos de todo lo de proceso escrito. Y recibimos esos expedientes tanto nuevos, intermedios o de hace mucho tiempo, sucesorios, controversias, ordinarios. No recibimos algo en específico. Lo que recibimos fue los expedientes de una secretaría de uno de esos juzgados que se extinguieron y que ahorita rondan como en 2,000 expedientes los que hemos recibido. Muchísimos. Bastante, pero sin embargo pues estamos tratando de hacer lo mejor posible y que la administración de justicia no se vea afectada con estos cambios, que a lo mejor ahorita no se pueden visualizar las mejoras, pero más adelante estoy segura que sí. Maestra, en dado caso que, por ejemplo, algún deudor alimenticio o alimentario
se le niegue por parte de los familiares pagar el sustento de sus hijos, como, bueno, hay muchos ejemplos de eso. ¿Qué debe de hacer esta persona? Tienen que avisar a ustedes que no quieren recibir la pensión alimenticia. Pero estamos hablando ya de un juicio establecido. Ajá, sí, ya que él perdió el juicio y todo, pero que él quiere estar pagando o estar solventando los gastos, pero la familia, en caso de fallecimiento, o la misma madre no quiere recibir nada de este sujeto. ¿Qué deben de hacer? Acudir ante la autoridad jurisdiccional, ante el juez que ya conoce precisamente de ese juicio y hacer del conocimiento de esa situación. Pero ojo, tenemos que tener perfectamente claro si el juez ordenó que esa pensión se hiciera a través de un depósito, porque el depósito, aunque lo nieguen, lo reciben, porque evidentemente tenemos un comprobante de que se realice esa transferencia o ese depósito. O bien, un billete de depósito se recibe aquí en el juzgado, y con eso el deudor alimentario acredita que está cubriendo los alimentos. Sin embargo, si se ordenó que fuera en la mano directa de la señora, pues tiene que haber un recibo. Pero si desde el primer momento que no se niega a recibirlo, informarlo al juzgado, porque eso puede traer consecuencias a futuro, ese tipo de omisiones, porque no estás cumpliendo con tu obligación alimentaria. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el interés primordial precisamente es la subsistencia del acreedor alimentario. Y si tú evidentemente, o las personas, la madre o el padre se niegan a recibir ese dinero económicamente, pueden hacerlo transferencia. Si bien no hay una cuenta bancaria y en el expediente especificada, pues a través de un billete de depósito, para que ellos puedan acreditar que están cumpliendo con esa obligación. Pues es importante que sepan cómo hacerlo nuestros radioescuchas, y que sepan que sí hay una obligación y que ustedes los van a apoyar. ¿Algo más que quiera comentarnos acerca de la pensión alimentaria, maestra María Josefa? Yo creo, bueno, por último quiero comentar que la sociedad, o sea, no hay un manual cuando tenemos un hijo para ser padres, pero las madres, los padres escogen a su pareja con la cual pretenden tener una familia. Pero tengamos en cuenta que los hijos, en la mayoría de los casos, y en todos los casos, son los menos culpables, porque ellos lo único que necesitan es tener la satisfacción alimentaria, pero también necesitan el amor de papá y de mamá. Eso es un vínculo familiar que ya no depende de nosotros como jueces, no depende de alguien en particular, del tribunal, de las personas que estamos en esta institución, sino que también de la sociedad. La sociedad tiene que tener claro las obligaciones, así como los derechos. Y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tenemos que tener claro que el interés de ellos es superior, el hacer un interés superior es el máximo interés, aún inclusive sobre los intereses de los padres. Pero esa es una cuestión que como sociedad tenemos que ir conociendo, tenemos que ir arraigando para que este tipo de procedimientos puedan ir disminuyendo, porque si todos cumpliéramos con nuestras obligaciones, créanme que no existiría gran número de juicios alimentarios, porque cada quien cubriríamos con base a nuestras posibilidades y economía que tuviéramos, porque no es lo mismo una persona que tuvo la oportunidad de estudiar una maestría, una licenciatura, a una persona que no tuvo esa oportunidad. Pero sin embargo, cumplir no solamente es un deber legal, sino también una cuestión moral. Sobre todo una cuestión moral. Y cuando el papá está cumpliendo con sus obligaciones, ¿también tiene derecho a ver a los hijos, que luego no se lo permiten? Lo relativo a los alimentos y las visitas y convivencias son derechos muy independientes, porque como comentaba al principio, lo relativo a los alimentos, de eso depende la subsistencia del acreedor. Y las visitas y convivencias es un derecho obligación, un derecho porque es un derecho de los niños, niñas y adolescentes tener y convivir con sus padres. Y es una obligación de los padres también buscar esa unión o fortalecer ese lazo paterno-filial, materno-filial con sus hijos. Porque ya en ocasiones nos ha correspondido que vienen y llegan a un convenio, celebran un convenio y se van. 6, 7 años. Después regresa. Es que no me permite las convivencias.
no me la permite. Sí, pero después señalan que las autoridades tenemos algún tipo de culpa, pero no es así. 7 años no vienen y nos dicen que no se está cumpliendo con el régimen, nosotros asumimos que sí se está cumpliendo con el régimen. Si no vienen y no nos dicen, ¿cómo vamos a tener conocimiento de esa situación? No se enteran ustedes. No nos enteramos. Y hay veces que se exige, es que no me permite las visitas, pero también esa persona no está cumpliendo con su obligación alimentaria. No es una venganza, es de que si tú no me lo permites no te doy alimento, no. Porque la persona a la que vamos a afectar directamente es precisamente a los niños, niñas y adolescentes. Y tenemos que cumplir los dos. Además, recordemos que para garantizar o para poder cumplir los alimentos pueden hacerse acreedores desde el embargo de las cuentas bancarias, de sus bienes, y en lo relativo a las visitas y convivencias, si no se permiten, puede inclusive hacerse un cambio de guardia y custodia o bien la suspensión de la patria potestad. Se puede suspender la patria potestad, cambiarla. Cambiar la guardia y custodia y la suspensión de la patria potestad. ¿Encaminada a qué? ¿En función de qué? Precisamente de ese incumplimiento de la madre o del padre que no cumple con su obligación alimentaria. Es algo muy delicado y que deben estar conscientes de sus obligaciones. Y bueno, cuando hace un momento nos decía, si la persona es una persona que recibe poco salario, como es un albañil o la persona que vende quesadillas, ¿cómo pueden comprobar ustedes cuánto es lo que ganan? Es muy complicado, pero no es imposible. Hay personas que declaran en el SAT, que tienen dados de alta en el Seguro Social o alguna situación que podamos tener un salario base. Pero precisamente pensando en ello es de que se hicieron las reformas de junio del año pasado encaminadas al monto mínimo que se puede otorgar como pensión alimenticia. Además tenemos como parámetro lo relativo a la canasta básica. Pero esas personas evidentemente tenemos que actualmente el salario mínimo se ha incrementado. Claro. Y también es un gran factor, porque no pueden decir que ganan 500 pesos al mes cuando tenemos un parámetro ya de un salario mínimo no establecido por el Poder Judicial, sino por las entidades o los organismos precisamente destinados para ello. Pues muchísimas gracias, maestra María Josefa del Carmen Franco Corral, por permitirnos platicar con usted. Y desde luego que estar aquí en las instalaciones del Poder Judicial es extraordinario y ver todo lo que están haciendo ustedes. Agradecemos a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590, al licenciado Juan Carlos Flores Toscano y desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social, licenciado Salvador Martínez, director de Comunicación Social, al licenciado Denis Antonio, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Víctor Enríquez, en la fotografía el licenciado Miguel Alarcón, a nuestros diarios Cúspide y Liberal Metropolitano, a sus directores Antonio Gres y Tony Macuso, al director editorial Lino Calderón, en su sección La Barreada a Martín y desde luego a Gabriel Sendejas, gracias en la coordinación y control remoto Isabel Hernández y Juan Ramírez. Muchísimas gracias, maestra, muy amable, fue un honor estar con usted. Gracias por permitirme. Muchas gracias a todos ustedes y esperemos que esta información sea de gran utilidad para muchas personas. Muchas gracias, que tenga muy bonito día. Gracias igualmente. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.